Esto va a ser como una dirección en zigzag, imagínenselo así. Pasa el líquido, luego pasa por acá, luego regresa, luego va, regresa. Eso le ofrece muchísima superficie de contacto y mucho tiempo de retención allí mismo dentro de la columna empacada, bueno, dentro de la columna de platos. Y el gas sube verticalmente, pero imagínense cuántas veces pasa por el líquido si cada uno de estos es líquido que va y viene. Luego tenemos esta que es la fase de contacto. Eso es precisamente lo que les estaba tratando de explicar sin la imagen, disculpen. Pero bueno, aquí viene nuestro líquido haciendo justamente esta forma. Aquí va a ir subiendo nuestro vapor o nuestro gas y va a ir formando un tipo de espuma. Y todo eso pues lo único que va a hacer es más eficiente cada vez nuestro proceso. ¿Cómo funcionan las columnas de platos? Cada plato constituye una etapa, puesto que sobre el plato se ponen los fluidos de contacto íntimo, ocurre la difusión interfacial, es decir, en fases. El número de platos teóricos o etapas de equilibrio depende de lo complicado de la separación. Entre más complicada la separación, más cantidad de platos, y entre menos complicada, menos cantidad. El diámetro de la torre depende de las cantidades de líquido y gas que fluyen a través de la columna por unidad de tiempo. Alta eficacia de transferencia de materia depende de la cantidad y tiempo de contacto. El tiempo de contacto depende de la laguna líquida sobre cada plato, la cual debe de ser profunda y de velocidades relativamente elevadas del gas. El funcionamiento de las columnas de burbujeo. Una corriente de gas en forma de pequeñas burbujas es introducida en el líquido. Si el diámetro del tanque es pequeño, el burbujeador localizado en el fondo del tanque puede ser un simple tubo abierto, no necesariamente tiene que ser un difusor. Es decir, si es muy pequeñito o muy chiquito nuestro diámetro de nuestra columna, puede ser solo un tubo. El propósito de burbujeo es poner en contacto el gas burbujeado con el líquido que está aquí retenido. Circulación de las dos fases en contracorriente, esta va hacia abajo y esta va hacia arriba, y se utilizan cuando se requiere una caída de presión muy baja. Y estas son las columnas de aspersión. El líquido puede atomizarse en una corriente gaseosa por medio de una boquilla dispersa al líquido en una aspersión de gotas, que ya lo habíamos visto incluso en el video que yo les había mandado anteriormente. También tiene baja caída de presión del gas. El costo de bombeo del líquido en este caso es elevado debido a la caída de presión por la boquilla atomizadora. Aquí sí forzosamente necesitamos una bomba porque la presión que tenía el líquido cuando entraba se pierde aquí en el momento en que se comienza la aspersión y ya no tiene la suficiente fuerza como para, por gravedad o por la misma presión, salir. Entonces sí incrementa el costo aquí porque forzosamente se le tiene que poner una bomba. Y finalmente la tendencia del líquido a ser arrestado por el gas es considerable. Como son gotitas muy pequeñas, como son a veces partículas tan pequeñas del líquido, el vapor que va entrando pudiera llegar a llevarse algunas de estas gotitas. Por lo tanto, en la parte superior hay que poner el atrapagotas. Y finalmente tenemos el funcionamiento de las columnas empacadas. Es una alternativa a las torres de platos. La variación continua de la concentración en toda la torre. Circulación de las dos fases en contracorriente, uno entra mientras el otro sale. Tienen un material de soporte o el relleno que les digo que va aquí adentro. La alta eficiencia de transferencia de materia depende de la calidad y tiempo de contacto, igual que en la de platos. Este es un ejemplo de una torre de absorción. Otro ejemplo de otra torre de absorción. Hay que considerar también el mantenimiento que se les tiene que dar a este tipo de instalaciones. Y este es, un diseño de una torre de relleno.
Lo único que nos dice aquí son las partes. Entre el líquido, entre el gas, sale el gas. Tenemos un eliminador de espumas, distribuidor de líquido, boquilla de atomización, etc. Para estos, ¿qué características deben de tener los empaques? Bueno, deben de tener características adecuadas de flujo, de volumen fraccionario, vacío en el lecho empacado, debe de ser muy grande. Elevada superficie interfacial entre el líquido y el gas, mucha superficie de contacto. Debe de ser químicamente inerte con respecto a los fluidos que se están procesando, es decir, que no vaya a reaccionar de alguna forma con los líquidos que vamos a estar metiendo. Resistencia estructural para permitir el fácil manejo e instalación. Debe de ser algo diseñado sencillo, que no tenga algún tipo de reacción química, que sea muy resistente estructuralmente, que no pese y que no cueste tanto. Nada más, o sea, lo demás sí puede ser, pero eso no. Tipos de empaque: empacado al azar. El diseño particularmente influye mucho en las características de transferencia de masa y caída de presión. Y el empacado ordenado. La distribución del empacado sigue un patrón definido dentro de la columna para tener menores pérdidas de carga. O sea, lo puedes empacar al azar, como sea, o ordenado. Tenemos piezas más pequeñas, más grandes, más grandes. Estas de aquí son algunos ejemplos de empaques. Si ustedes ven, parecen ser algún tipo de plástico. Tienen muchos hoyitos. Los hoyitos nos dan superficie de contacto siempre. Acuérdense siempre de las superficies de contacto, acuérdense del carbón activado. Entonces esa es la intención, tener mucha superficie de contacto. Estos son algunos ejemplos. Miren, tenemos estos anillos Rushing, que son de 1/4 a 4 pulgadas de diámetro y están hechos de porcelana industrial. Sillas Interlocks, que tienen esta forma como de arquito con una hendidura en medio, que tienen más o menos de 1/4 a 3 pulgadas de diámetro y están hechas de porcelana o plástico. Estos que se llaman anillos Paul, estos pueden estar hechos de metal o plástico. Tenemos estas sillas Burl, que se parecen a las otras, pero estas tienen además otra forma en la parte de abajo. Un anillo con helicoidal, este está un poco raro. El anillo Lessing y el anillo en cruz. Todos ellos son ejemplos de empaques. Y así se ven ya todos juntos. No crean que nada más van a ponerle uno de ellos. Se tienen que poner muchos dentro de una torre empacada. Hasta llenar la torre, o sea, hasta llenar pues todo el volumen que requiere la torre empacada. Esto ya los habíamos visto y bueno, para casi finalizar comparamos torres de empaque frente a la torre de platos. Las torres empacadas o las torres de relleno ofrecen mayor eficiencia de separación, manejan mayores caudales de líquido y de gas, pero bueno, es una desventaja, tienen mayor costo de mantenimiento debido al relleno, se usan con ácidos y otros materiales corrosivos y son más cortas, un poco menos altas que las de platos. Y las de platos tienen menor caída de presión del sistema, tienen menor obstrucción y ensuciamiento, tienen menor costo de instalación y operación, pero también, requieren una menor potencia de bomba y de ventilador y soportan mayores fluctuaciones de temperatura. Consideraciones de diseño. Entre las especificaciones, bueno, primero el flujo de gas, líquido, composición, temperatura y presión. Nosotros tenemos que considerar todo esto para diseñar o una torre empacada o una torre de platos. Grado de separación deseado. Selección del absorbedor, del líquido que nos va a ayudar a absorber. La presión y temperatura de la operación y caída de presión permisible, es decir, qué tanta caída de presión nos permite nuestro sistema. La mínima cantidad de absorbente que podamos utilizar, porque a mayor cantidad de absorbente, pues mayor cantidad de dinero que se tiene que invertir en él. Número de etapas de equilibrio, efectos del calor, equipo requerido,
la altura del absorbedor y el diámetro del absorbedor. Y sobre el absorbente, ¿qué debe de tener? Bueno, un alto grado de solubilidad para el soluto. Debe de tener baja volatilidad. Eso nos reduce las pérdidas. Debe ser estable. No debe de ser corrosivo. De preferencia que la viscosidad sea baja. Esto reduce la caída de presión y requiere de menos bombas. No tiene que ser tóxico, no tiene que ser inflamable. Debe de preferencia estar disponible en el proceso. Esto reduce costos y reduce la necesidad de fuentes externas. Es decir, si tú vas a adquirir un absorbente externo o comprarlo en otra empresa, pues le va a costar más a la tuya que si utilizaras uno que ya se crea o se necesita en el mismo proceso. Y respecto a la presión y temperatura de la operación, en general la presión debe ser alta y la temperatura baja en un absorbedor. La presión debe ser baja y la temperatura debe ser alta en un proceso de desorción. Esas nada más son dos consideraciones para que también lo tomen en cuenta respecto a las consideraciones del diseño. Y bueno, sería todo por parte de esta pequeña exposición. Como les digo, les dejo el archivo de esta exposición aquí disponible para que ustedes lo puedan bajar, y si necesitan algunos de los datos tanto para su clase o para estudiar para el examen, pues de aquí lo puedan obtener. Hasta luego.